palabra. Y Sergio, bienvenido. Muchas Y el gracias. privilegio es para que tú desarrolles el tema en esta noche. Muy bien, a todas las personas que nos están viendo, yo les invito a que abran su Biblia con nosotros en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14. Vamos a leer el versículo 21 como también el 24. Y dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Go. Acá el Señor Jesús está diciendo, está declarando que los que le aman tienen que guardar su palabra, ¿cierto? Y es muy bonito para nosotros leer toda la Biblia, leer las cosas, las promesas que el Señor tiene para nosotros, pero muchas veces cuando pasamos por los procesos, cuando pasamos por esos momentos difíciles, no es tan agradable para nosotros pasarlo, no es tan agradable para nosotros sentir esas pruebas, pasarlos, y sentimos que de alguna manera estamos solos, de alguna manera Cierto. como que nos sentimos apartados de las personas, nos sentimos apartados de Dios. Pero sin embargo el Señor Jesús dice acá: el que me ama, ese va a guardar mis mandamientos. Claro. En todo tiempo tenemos que guardar los mandamientos, porque no puedo decir yo, bueno, en este momento amo al Señor, pero ya al rato no lo voy a amar, como para no guardar sus mandamientos. Así, muy bipolar. Y creo que no es lo que el Señor quiere para nosotros, no es lo que espera de nosotros. Entonces, si nosotros decimos amar al Señor, si nosotros decimos que somos amados también por el Señor y no guardamos sus mandamientos, técnicamente le estamos diciendo que no lo estamos amando. Claro. Y en Apocalipsis 3, 19 y 20 dice de la siguiente manera: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estamos pasando por esas situaciones en las que no queremos pasar? Esas pruebas que nos hacen ponernos sensibles. Nos hacen llorar. Así es. Y acá Jesús, porque Jesús es el que está diciendo que yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso. O sea, mira, las cosas malas que en algún punto a nosotros nos pasa, o los castigos que nosotros mismos nos buscamos y recibimos de parte del Señor, es porque Él al final nos ama y nos está corrigiendo, nos está instruyendo, nos está llevando a sus caminos, a su voluntad. Y por eso muchas veces nosotros pasamos por esas cosas malas, por esos procesos difíciles, porque el Señor nos está corrigiendo, porque el Señor nos está llevando de vuelta a su camino, porque es al que Él ama. Y por eso yo leía lo del principio, que el que ama, ese va a guardar mis mandamientos, porque se vuelve un acto de dos personas, Dios con nosotros y nosotros con Dios. Dios nos ama, pero yo también tengo que corresponder a ese amor y tengo que dejarme amar también. Y dejarme amar también requiere que reciba su castigo. Y muchas veces es nuestro corazón el que se ve lastimado en ese castigo. Y muchas veces pensamos que el Señor está permitiendo esto porque ya no me quiere, porque ya no me ama, porque se olvidó de mí, porque me están pasando todas estas cosas y no veo la mano del Señor acá. Pero acá su palabra dice que si te está castigando, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por circunstancias que tal vez no sabes la respuesta del por qué lo estás pasando, es probable que sea el castigo divino del Señor, y alégrate porque eso solo significa que el Señor te está amando. Viene a mi mente, estaba escuchando una canción en la tarde y me gustó mucho porque se refiere a nuestras vidas como un proyecto de Dios. El artista dice: mi vida es un proyecto de Dios. Y cuando le uso esa palabra de que nuestras vidas son un proyecto en las manos de Dios, automáticamente yo visualizo los proyectos que conocemos visibles humanamente, los que hacemos. Cuando hacemos una casa,
Una casa no se edifica de la noche a la mañana, Sí. no desde el cimiento de la primera piedra, ya la casa me está acobijando, ¿no? O incluso cuando ya se funde la losa de concreto, todavía no es como lo imagino, lo había soñado. Entonces eso me llevó a pensar, si mi vida es un proyecto, entonces debo de aceptar y no afanarme, no preocuparme y no permitir que el presente afecte mi fe y mi confianza en Dios. Porque todo proyecto comienza con algo muy pequeño tal vez, o todo proyecto comienza con la nada. Porque incluso para edificar una casa se tiene que limpiar el terreno, tiene que estar Sí. listo. Muchas veces es un terreno así inclinado, entonces hay que meter maquinaria, planear el terreno, nivelarlo y después empezar a trabajar. Entonces, cuando este artista hace referencia a que nuestras vidas es un proyecto de Dios, yo digo, wow, es cierto, ¿cómo no lo había visto de esa Sí. manera? Es cierto, mi vida es un proyecto en las manos de Dios. Entonces, Dios no ha terminado lo que ha empezado en mí, no ha terminado lo que está haciendo conmigo. Entonces, mi temporada presente, las circunstancias, las cosas buenas y las cosas malas que me están pasando ahora, son parte del proyecto que Dios está haciendo en mi vida y la va a perfeccionar. Así Entonces, es. vino a mi mente porque tú mencionaste que pasamos muchas veces cosas, pasamos por situaciones y bueno, yo quería recordar esto o mencionar esto de que nuestras vidas en las manos de Dios son un proyecto y Así es. tenemos que recordar que el arquitecto que está a cargo, quien diseñó este proyecto, no hace las cosas sino son perfectas. Así es, creo que el Señor siempre nos va moldeando como Él quiere. Él es el alfarero y nosotros el barro. Entonces, si nosotros decidimos huir de alguna manera de los procesos divinos del Señor, creo que estamos quitándonos de la voluntad de Dios. Y es que eso nosotros solemos hacer cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando pasamos por pruebas. Lo primero que se nos viene a la mente, ya lo mencioné anteriormente, que es, bueno, el Señor de plano ya no me quiere, ya no me ama, se olvidó de mí. Entonces, por eso lo voy a dejar de buscar, porque ya no está representando en mí lo que representaba anteriormente, porque hay procesos, ¿verdad?, donde nosotros estamos bien, pero otros en donde vemos difícil nuestra situación actual. Y es en esos momentos en donde estamos vulnerables a renunciar a su presencia. Y creo que eso es lo peor que nosotros podemos hacer estando en esa situación, porque entonces no estamos recibiendo con amor esas manos del alfarero que están moldeando nuestro corazón, que están moldeando nuestra vida. Así es. Creo que el barro en ningún momento vamos a ver que va a ir corriendo de las manos del alfarero, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos de esa manera, que en lugar de decir, bueno, Señor, yo sé que tú me estás perfeccionando, yo sé que aún soy una obra incompleta, me entrego a tus manos y haz conmigo como quieras. No, en lugar de eso muchas veces nosotros lo primero que decidimos es irnos, lo primero que decidimos es alejarnos de su presencia, cuando en realidad lo que quiere el Señor es transformar tu vida, es transformar tu mente. Y a veces es necesario pasar por esas pruebas, por esas correcciones, para que el Señor pueda llevar a cabo su propósito. Claro, y es que ¿por qué estamos hablando de situaciones difíciles o de temporadas duras en la vida? Porque hoy queremos que juntos comprendamos que Dios es el Dios que restaura y no Sí, necesita restauración algo que está en buena forma, no necesita sí, ser restaurado algo que no padece ninguna fractura, ninguna frisura. Y en este caso nosotros las personas muchas veces estamos rotos, tanto en el alma, en el espíritu, en nuestra mentalidad, nuestra manera de ser y también en nuestra autoestima. Muchas veces nosotros estamos pasando por circunstancias que nos ponen a dudar si soy hijo de Dios, si tengo a Dios, si Dios puede hacer algo todavía conmigo o ya no hay esperanza para mi vida. A eso se debe que nosotros estamos hoy hablando y empezamos esto con las circunstancias y las cosas difíciles que pasamos en la vida, porque necesitamos comprender que la restauración es para las personas que reconozcan que necesitan una reparación en sus sí, vidas. así La es. restauración es para las personas que necesitan, que reconocen primeramente que sí, que necesitan la mano maravillosa de Dios en sus vidas para transformar su presente en ese futuro que Dios quiere para nosotros. Porque la Sí, Biblia dice que Dios nos ha venido a bendecir para que tengamos esa vida en abundancia.
pero es. necesitamos reconocer para ser restaurados. Así es, por eso para mí es importante el haber leído primero los versículos que leímos, Claro. porque el que me ama, ese guarda mis mandamientos. Y al que yo amo, decían Apocalipsis 3, 19 y 20, a ese castigo, dice, porque lo amo. Creo que la corrección del Señor es con un propósito. El Señor nunca te va a hacer pasar por procesos que no tengan sentido. Todo eso forma parte de un plan perfecto. Y probablemente nosotros no podamos verlo en nuestra situación, pero el Señor tiene el panorama completo de nuestra vida y Él sabe hacia dónde está direccionando nuestro corazón. Solo es necesario que nosotros aprendamos a vivir en fe, aprendamos a estar dependientes de su voluntad y decirle: Señor, yo no sé por qué estoy pasando esto, yo no sé por qué estoy en este proceso, pero yo confío, yo creo, yo tengo mi fe puesta en ti, que tú sabes y tú me vas a direccionar hacia donde tú quieres. Creo que esa debería ser nuestra reacción, en lugar de muchas veces quejarnos, en lugar de muchas veces pensar que el Señor ya no está a nuestro lado. Lo que tenemos que hacer es tomar esa actitud de agradecimiento, en decirle: Señor, gracias, porque sé que a pesar de lo que estoy pasando, tú solo estás perfeccionando la obra en mí, solo estás perfeccionando los caminos que me van a llevar a ti. Ayer yo estaba hablando con una persona y esta persona me decía, me gustó la frase que me decía, porque me estaba contando que ayer por la tarde él estaba llamando a la ambulancia porque dos personas se estaban peleando y ya casi se mataban. Dice: hasta dónde ha llegado la crueldad humana. Y dice que estaba llamando a la ambulancia y al final los llevaron. Y luego me dijo: yo te cuento esto porque yo llamé a la ambulancia para que los vayan a coser, para que los vayan a tratar, los vayan a curar. Pero yo me pongo a pensar, para mi corazón no existe una ambulancia, decía. No existe alguien que cosa las heridas de mi corazón. No existe alguien que venga y me lleve y me regrese y ya esté sano. Entonces yo me puse a pensar, qué interesante forma de verlo, ¿verdad? Pero yo le decía: mira, obviamente físicamente no existe alguien que pueda curar las heridas de tu corazón, pero el Señor siempre va a estar a tu lado. Así es. Acompañándote en ese dolor y sanándote, pero es necesario que tú entres a su presencia. Y eso es lo que quiero transmitirles también a ustedes. Probablemente ustedes han tenido ese pensamiento de decir: bueno, no existe cura para lo que yo estoy sintiendo, no existe cura para este dolor que estoy pasando. Pero déjame decirte que el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere restaurar, el Señor quiere volver a verte gozoso, a verte feliz. Y por eso es necesario que entremos a su presencia, porque yo no puedo decir: bueno, yo voy a dejar mi proceso en las manos del Señor, si no estoy en su presencia, si no estoy en su lugar santo. ¿Cómo van a reparar mi corazón? ¿Cómo van a reparar mi vida? ¿Cómo van a reparar mi mente si no estoy en las manos del alfarero? Claro. Por eso nosotros debemos de aprender a estar sujetos a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche. Esa es parte de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos sujetamos a su voluntad y pasamos tiempo con Él obedeciendo sus palabras, automáticamente Él empieza a traer restauración a nuestras vidas a través de su palabra, porque en su palabra empezamos a encontrar su promesa para nosotros, las palabras que nos empiezan a edificar, las palabras que empiezan a fortalecer nuestra vida, y entonces es cuando nosotros empezamos a ignorar y a hacer a un lado las mentiras que el diablo viene a susurrarnos al oído, los engaños de las cosas que vemos, que nos rodean. Pero solo es cuando nosotros obedecemos al Señor, que obedecer es como dijo Sergio el versículo que leíste hace un momento, que si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Hacer, obedecer la palabra de Dios. Y es ahí cuando también el Señor empieza a traer restauración a nuestra vida, porque tenemos que tener una acción. Cuando hablamos de restauración, también viene a mi mente lo que pasó con la mujer adúltera. En aquel entonces si alguien era encontrado en adulterio, pues la ley decía que merecía morir a piedrada.
Y entonces todas estas personas, los fariseos y todos ellos, llevaron a esta mujer ante Jesús. Obviamente lo hacían para tentar a Jesús, pero se puede decir que ese era un pecado capital, un Sí, pecado muy grande según la ley de aquel entonces, y por eso querían matarla con piedras. sí, Digamos que ya no tiene esperanza. Digamos que esta mujer ya no tenía esperanza de salir viva de eso, porque la misma ley la condenaba a morir. sí, Pero cuando llega a los pies de Jesús y cuando Jesús, cuando se le presenta a Jesús, entonces esa mujer es restaurada por Jesús. sí, Jesús no condena a esa mujer, la restaura, y entonces esa mujer se arrepiente de sus pecados y empieza a seguir a Jesús. Y ahí es cuando vemos una restauración total y completa, porque empieza entonces a tener una intimidad con así Jesús. es. La restauración es algo que también se trabaja día con día, tal Sí. como hacíamos mención hace un momento de que nuestras vidas son un proyecto en las manos de Dios, y Dios nos va a restaurar si nosotros estamos dispuestos. Pero yo quiero enfatizar en esto, que hay para mí ¿cómo decirlo? Cosas muy importantes e indispensables para poder experimentar a ese Dios que restaura. Es la confianza y la fe en Él. Si no creo en Dios como mi Padre Celestial, si no creo en Él como el Todopoderoso, yo no voy a poder recibir restauración de parte de Dios, sin importar en la situación en que esté pasando. Si no creo que Dios es Jehová de los ejércitos celestiales y es mi Padre, yo no voy a experimentar la restauración. Y para eso quiero compartirles lo que dice Génesis. Quiero hablarles acerca de Abraham. No voy a leer todo porque es largo, pero voy a leer del versículo 13, capítulo 13 del Génesis, el versículo 8. Y entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, le dijo. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le pregunta. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. El versículo 10 dice, prestemos atención a esto porque dice Lot, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. ¿Cómo era la llanura? Hermoso, Sí. hermoso, era lleno de pastos verdes, tenía ríos, y era el paraíso, que aquí lo compara, era como el huerto de Jehová. O sea, que debía ser un lugar maravilloso. Y el versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. O sea, Lot, o sea, se puede decir que no hay que estar ciego como para no darse cuenta, ¿verdad? Él dijo, claro, yo veo ahí las frutas y todo eso, pues yo me voy allá. Y más, si alguien te dice, escoge dónde quieres ir, ¿verdad? Cualquiera diría que Lot hizo lo correcto. Creo que Lot hizo lo correcto. Pero sigue la historia, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot había en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, dice. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, porque si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, la promesa de Dios a Abraham. Y aquí encuentro una diferencia, y ahorita les voy a explicar por qué me quise enfocar en esta historia. Y el versículo 18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Cuál fue la diferencia entre Lot y Abraham? Cuando Lot escogió la tierra, la Biblia no menciona que Lot edificó altar ahí y adoró a Jehová. No lo menciona, pero miremos el corazón de Abraham, dice, y edificó allí altar a Jehová. ¿Por qué? Claramente aquí nos damos cuenta que Abraham es un hombre que sí confía y cree en Dios plenamente. En cambio, Lot puso su mirada y su confianza en lo que estaba viendo con sus ojos solamente,
Él vio que era un valle muy bonito, que estaba lleno de todo y tenía suficiente para sus vacas, sus ovejas, sus ganados. Y él dijo, bueno, aquí ya la hice, tengo todo, no necesito más. No necesito más. Lot estaba poniendo su confianza en las cosas materiales. En cambio, Abraham, al decirle, escoge tú a dónde ir, claramente le estaba manifestando su confianza en Dios. Que a él no le importaba si se quedaba en el desierto, porque su confianza estaba en Dios. Sí. Y aquí el versículo 18 lo confirma, porque dice, y edificó allí altar a Jehová. Y es lo que a nosotros muchas veces nos pasa en nuestra vida diaria. Pasamos por diferentes circunstancias, diferentes situaciones en la vida, como lo platicábamos hace un momento, y empezamos a ver lo que tenemos. Ah, no, pero yo soy bueno, yo soy ingeniero en tal, entonces de esta forma me voy a levantar. No, yo no necesito ir al culto, yo no necesito orar, yo no tengo por qué arrodillarme, porque para eso me he preparado, he estudiado, tengo el conocimiento que tengo los recursos, y yo sé que de esta me voy a levantar. Empezamos a confiar solo en lo que miramos con nuestros ojos, empezamos a confiar en nuestras fuerzas y hacemos a un lado el hecho de que Dios existe en nuestras vidas. Sí. Y no hay restauración para una persona que no cree y que no confía en Dios. No hay restauración, porque Dios restaura a los que confían en Él. Abraham se apartó de su sobrino Lot, le dejó a él las tierras más fértiles, sí, las tierras buenas, y él se fue a un lugar desierto, y de ahí Dios le promete que su descendencia va a ser como el polvo. Sí. Es restaurado de nuevo a Abraham. ¿Por qué? Porque su corazón está con Dios. Y esta historia me gusta mucho, porque luego sigue el versículo 14, ustedes lo pueden leer detenidamente, díganle, Señor, dame sabiduría, léanlo una y otra y otra y otra, y seguro Dios siempre va a tener algo nuevo para nosotros cuando leemos su palabra. Pero en el versículo 14 narra de que entonces otros reyes se ponen en guerra con los reyes de Sodoma y de Gomorra, y cuando eso empieza, dice que también se llevan prisionero a Lot, al sobrino de Abraham, porque entonces los enemigos de Sodoma, Gomorra y sus aliados son conquistados, son derrotados. Llega la noticia a oídos de Abraham, y Abraham dice que entonces la Biblia dice el versículo, dice el 14, vamos a ver dónde son, dice el 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Yo creo que, no sé, había que preguntarle si alguien tiene, no sé, 318 empleados hoy en día, pero o sea, imagínate la riqueza de Abraham en aquel entonces, 318 criados, solo los nacidos de su casa, o sea, y los que no nacieron en su casa. Claramente Dios restauró a Abraham. Así es. Aunque no se quedó él con la tierra fértil, con la tierra que era comparada con el huerto de Edén, él se quedó en la tierra seca y ahí Dios lo restauró. Dios lo bendijo, o sea, Dios le dio de más y era un hombre rico. ¿Y por qué digo que Abraham siempre era un hombre temeroso a Dios? Y es que esto es algo para mí clave en que si nosotros queremos experimentar a ese Dios que restaura. Porque escuchen lo que dice el versículo 14 al versículo, voy a leer solo el versículo 21 en adelante, porque entonces Abraham junta a sus criados, se va y Dios le da la victoria a Abraham. O sea, Abraham vence sobre los reyes que derrotaron a Sodoma, Gomorra y los otros reyes. O sea, Abraham sí logra derrotarlos. Y dice el versículo 21, porque ya Abraham regresó. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Sí. O sea, mira, Abraham estaba todo el tiempo pensante en Dios. Sí. Todo el tiempo él tenía a Dios en su corazón, en sus pensamientos, y él no se preocupaba por esas cosas, porque él sabía quién era Dios. Él confiaba en quién era Dios. Y viene a mi mente por eso esta historia de la mujer adúltera, viene a mi mente también la historia de la mujer que estaba enferma por 12 años con el flujo de sangre. Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Así es.
era una mujer que vivía en inmundicia, que vivía en una enfermedad vergonzosa, Sí. tal vez. Yo creo que nadie diría, estoy pasando por esto. Normalmente las personas ocultamos nuestras vergüenzas o las Sí. cosas que nos hacen vulnerable ante otras personas. Y esa mujer ya vivía 12 años de esa manera. Sí. Vivía como en inmundicia y es restaurada. ¿Pero por qué es restaurada? Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Así es. Creo que sí es muy increíble porque nos damos cuenta que si nosotros confiamos en el Señor, al final la fe tiene un peso importante en nuestra vida, porque solo de esa manera yo puedo confiar de que Claro. el proceso que estoy pasando va a pasar, de que va a llevarme a un camino, a un propósito que el Señor ha planeado para mi vida. Pero si no tengo fe, si no tengo mi fe puesta en el Señor, no puedo ver eso, no puedo confiar de esa manera. Nuestra fe siempre va a existir. Está en nosotros decidir si lo pongo en Jesús, si lo pongo en una persona, si lo pongo en un trabajo. Está en nosotros decidir dónde vamos a poner nuestra fe. Porque nosotros fuimos creados de esa manera, dependientes de un ser espiritual, y por eso nosotros tenemos que elegir a Dios, porque si no vamos a elegir lo contrario. Y cuando elegimos lo contrario, es ahí cuando se empieza a desmoronar nuestra vida, porque no aprendimos sobre los principios de la palabra. Claro. Por eso es importante que cada uno de nosotros leamos nuestra palabra, la palabra de Dios, nuestra Biblia, y le pidamos al Señor, Señor, por favor, revélame tu palabra, porque yo quiero entender las cosas que estoy pasando. No son buenas, no son agradables, pero las quiero pasar a tu lado, Señor. Las quiero pasar junto a ti, porque solo de esa manera yo saldré victorioso. Tal como la historia de Abraham, ¿verdad? Que a pesar de que se fue al desierto y se multiplicó su riqueza, al final, siendo ya grande, mayor, era grande la fortuna que él tenía. Y yo estaba pensando sobre este tema, porque en este tiempo, tal como lo dijiste tú, muchas personas muchas veces ocultan de alguna manera lo que están sintiendo por dentro. Y a veces se sienten así como, no, esto me da vergüenza a mí porque no puedo sentirme de esta manera, menos siendo cristiano, menos Claro. siendo hijo de Dios. Pero hay una historia que nos narra la Biblia en 2 de Samuel 12 en adelante. Natán fue a amonestar a David. Natán era un profeta, le fue a dar palabra a David por algo que él había hecho. Y le dijo, mira, por lo que hiciste, el Señor me dijo que te voy a quitar a tu hijo. Y David dice en el versículo 15 del capítulo 12, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. En el 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él a hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Y al séptimo día el niño murió, y tenían los siervos de David hacerle que él, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no queríamos oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? David, acá dice la palabra de Dios que quedó toda la noche tirado en la tierra, clamándole al Señor. Me imagino yo que estaba llorando David, porque sabía que Dios había herido a su hijo. Y estaba pasando por un momento sumamente difícil. Sabía que iba a perder a un ser querido, sabía que quizás no había vuelta atrás. Ayunó, le rogó a Dios, se quedó tirado en el suelo. Estaba pasando por momentos extremadamente difíciles, pero que al final de cuentas, en medio de ese lamento,
en medio de esas cosas que él estaba pasando, escribió un salmo, y es el Salmo 51, y se los voy a leer. Les voy a leer únicamente del 1 al 12. Dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra todo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en la maldad he sido formado y en pecado he sido concebido. He aquí tú me amas, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Levántame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Acá David entendió perfectamente lo que estamos hablando esta noche. Él entendió que a pesar de todas las cosas que él había pasado, a pesar del pecado que él había cometido contra Dios, jamás desistió de su fe. Todo lo contrario, él le decía: Señor, por favor, aparta tu vista de mi pecado, de mis rebeliones. Aparta tus ojos, Señor, de lo malo que he hecho, y límpiame con hisopo. Levántame y seré más puro. Devuélveme la alegría, le decía. Clamaba David en esos momentos y le estaba diciendo al Señor: renuévame, dame un nuevo espíritu, porque esa es la manera que nosotros tenemos que accionar en los momentos difíciles, en esos momentos en donde no sabemos qué hacer, en donde probablemente le has fallado a Dios y por eso ahorita estás destrozado de alguna manera, no necesariamente en el corazón, económicamente, no sé cómo estás viviendo en este momento, pero déjame decirte que el Señor está dispuesto a renovar tu corazón, está dispuesto a renovar tu entendimiento, a renovar tu mente, para que puedas acercarte nuevamente a Él. Pero es necesario que le entreguemos nuestra voluntad, es necesario que le entreguemos nuestra fe, de decirle: Señor, yo pongo mi fe únicamente en ti, Señor. Ya probé a mi manera y no pude. Ahora es momento de entregar mi corazón hacia ti. Y solo de esa manera nosotros podemos ser restaurados, podemos ser renovados por el poder del Santo que habita en lo alto y también en nuestro corazón. Claro. Y por eso es muy importante que tengamos esa comunión íntima con el Señor. Así es. Que tengamos esa intimidad con nuestro Padre, porque Él vino, Él es el único restaurador. Él puede hacer que de la tumba vuelvan a resucitar los muertos. Lo hizo con Lázaro. Lázaro había muerto ya 4 días y Él vino a resucitarlo, vino a restaurarlo. Y cuando hablamos de restauración nos referimos a que no hay cosa imposible para Dios, porque muchas veces nosotros nos encontramos ante circunstancias realmente difíciles, humanamente hablando, no podemos hacer más, pero no olvidemos que tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial, tal como lo vimos la semana pasada. Hablamos de paternidad divina, sí, y nos dimos cuenta que el amor del Padre sobre nosotros, que somos sus hijos, es grande, es tan grande que de tal manera, dice en Juan 3:16, nos envió Dios a su Hijo al mundo para que nosotros seamos salvos por Él. Envió a morir a su Hijo. O sea, por ese amor que el Padre nos tiene, nos entregó lo más valioso que tenía. Entonces no hay imposibles para el Señor. Y nuestra restauración está en las manos de Dios. No importa por qué temporada estés pasando, no importa en qué circunstancias estés pasando. Grábate en la mente que Dios restaura y que Dios sí puede transformarte, pero necesitas creer, debes confiar en Él, porque Dios es movido por la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Solo la fe puede hacer que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas, porque se trata de creer.
porque Así es es. cuestión de creer. Sergio mencionaba hace un momento que si nosotros no creemos en Dios, automáticamente estamos creyendo en otra cosa. Sí, Si nosotros no creemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros, entonces le estamos creyendo al diablo cuando dice que no hay esperanza para nuestras vidas. Si no creemos que Dios tiene el poder para transformarnos, le estamos creyendo al diablo sus mentiras cuando dice que nosotros somos un caso perdido, y no somos un caso perdido. Entonces debemos de confiar en Dios, creer en Dios, tal como los ejemplos que mencionamos hace unos momentos, para poder recibir nuestro milagro, para poder recibir esa obra maravillosa del Señor en nuestras vidas y así Él perfeccionar su voluntad en nosotros, tal como le dijo a esta mujer: mujer, tu fe te ha sanado. Y qué maravilloso sería que Jesús dijera eso de nosotros, que Él te diga en tu momento más duro, en tu momento más difícil, y tú veas esa respuesta, y que Dios te diga: tu fe te ha restaurado, tu fe te trae este milagro. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso hoy hablamos de este tema, porque es muy importante reconocer que cuando hablamos de restauración, solo nos puede transformar alguien en quien creemos. así es. No puede ser tu amigo alguien en quien tú no confías, y no te puede ayudar alguien si tú no quieres que te ayude. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar y a poner nuestra voluntad en el Señor. Hace un momento estábamos hablando sobre que las circunstancias que nosotros pasamos al final nos llevan con un propósito, nos llevan con un fin, y ese fin es algo que solo Dios sabe. Y muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos sentimos avergonzados por pasar este tipo de situaciones, por pasar tristeza, por pasar dificultades, por pasar cosas malas. Nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados delante de nuestros hermanos en Cristo Jesús. No lo mencionamos porque aparentemente si nos está pasando eso es porque estamos haciendo algo malo, pero que es una reacción natural de nosotros como seres humanos. Incluso Jesús se sintió de la misma manera cuando estaba en el Getsemaní. La palabra de Dios dice cómo él sudaba sangre. Imagínense, bajo la presión que él estaba, sudaba sangre, estaba tan triste que le fue a clamar a su Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir en este tiempo: no es mi voluntad. Aprende esta noche que tú ya no sos dueño de tu vida, que si crees en el Señor y tenés esa convicción de haber sido transformado por el Señor, y le has dicho al Señor: Señor, te entrego mi voluntad, tu vida ya no te pertenece. Tu voluntad tiene que pasar primero por el Señor. No puedo yo decir al Señor: yo amo al Señor, yo me he entregado al Señor, si decido por mí mismo, si hago las cosas bajo mi propia voluntad. No puedo decir yo soy del Señor, no puedo decir yo amo al Señor, si primero me pongo yo, si primero pongo mi voluntad antes que la del Señor. Aprendamos del ejemplo de Jesús cuando estaba pasando por esos momentos difíciles. Le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad del Padre fue que pasara por ese dolor, que pasara por ese proceso, porque había algo mucho más grande, algo mayor, un propósito más grande por esa circunstancia que estaba pasando Jesús. Al igual que tus pruebas, al igual que tus luchas, al igual que las cosas que te tienen encerrado, al igual que las cosas que te tienen de alguna manera dañado, tienen un propósito. Y no perdas la esperanza, no perdas las fuerzas, mantenete siempre firme en el Señor, porque Él te está guiando hacia el camino y solo Él sabe ver el panorama que tú y yo no estamos viendo en este momento. Y por eso decidimos hablar este tema hoy de restauración, porque nos damos cuenta que en la sociedad vemos a varias personas que aún viven sin Dios y sin esperanza. Nos encontramos a varias personas en las calles que viven de una manera como que si no existiera Dios, pero Dios existe. Y creo que también es nuestro deber como hijos de Dios y como conocedores de su amor por nosotros, de su voluntad y lo que Dios quisiera por toda la humanidad, que nosotros también seamos ese canal de bendición y que también les llevemos esa restauración a las personas que creen que ya no tienen ninguna esperanza en sus vidas. Y es nuestro deber hablarles. Ahora juntos hemos aprendido, hemos desarrollado que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que transforma y que las circunstancias de nuestra vida solo son momentáneas y que no hay imposible para Dios porque Él restaura.
Y esta noche quiero invitarte también a ti para que tú encuentres a tus amigos, para que tú les hables y les digas, oye, Dios puede restaurar tu vida. Oye, Así Dios es. puede restaurar cualquier cosa. Para Dios no existe algo que no se pueda. Y ya vimos que es tan simple recibir esa restauración de parte de Dios. Es solamente creer y tener fe en Él. Así es. Solo eso, creamos y tengamos fe y nuestras vidas van a ser restauradas. Entonces, que no te quedes también solo con esta información, que no te quedes solo con lo aprendido de esta noche, sino que vayas, compartas y hables que Dios restaura, que Dios transforma, que Dios vuelve a reivindicarnos en el lugar que nos corresponde, porque Él es así. Y para Él no hay cosa imposible, y seamos portadores de esas buenas noticias para los que aún no creen en Dios, para los que aún no han oído de esto. Pues vayamos, seamos parte de esa restauración que Dios tiene para sus vidas. Marcus Witt lo transformó en una canción, lo que dice, si no estoy mal, mejor no menciono nombre porque no me quiero equivocar, pero él dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo van a oír si nadie les comparte las buenas noticias? Y creo que el Evangelio son esas buenas noticias. El Evangelio es que Jesús vino para salvarnos, es que Jesús vino para restaurarnos, es que Jesús ahora es el camino, es la verdad, es la vida, y que solamente por medio de Él podemos llegar al Padre y no hay otra manera. Entonces, que no te engañen por ahí, que no te digan, mira, si tú pactas con $100,000, tienes el cielo asegurado. Eso es mentira. No es cierto. O mira, si tú vienes y haces un pacto y entierras un pollo, o haces esto, o entregas lo otro, tienes el cielo asegurado. Eso es mentira. No te dejes engañar. Solo Dios restaura. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, de esto es el tema de esta noche, desarrollando que Dios es un Dios que restaura. Así es, así que a todas las personas que nos están viendo, yo lo único que les quiero decir es de que no están solos en su proceso. Hay un Dios transformador, hay un alfarero alrededor de su vida que está moldeando y le está dando forma a su corazón, a su vida y al camino que va a transcurrir durante el periodo de su vida. Así que mantengámonos siempre firmes en el Señor, porque solo Él es el que sabe cuál es el fin de nuestra vida, y solo Él sabe cuáles son los caminos que mejor nos favorecen, tal como lo dice en Jeremías 29:11. Yo sé los caminos que tengo para vosotros, mis pensamientos son de bien y no de mal, para darles el fin que esperan, dice su palabra. Y creo que de nadie más vamos a recibir eso de tener un deseo genuino 100% bueno sobre nuestras vidas. Así es. Creo que las personas, hay una frase que yo pienso que sí tiene mucho de cierto, y dicen, creo que todos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos mismos. Creo que las personas dicen, mira, yo te quiero, te deseo lo mejor, te lo está diciendo de dientes para afuera porque en su corazón, pero no mejor que yo, porque yo quiero ser el mejor. En cambio, de parte de Dios, eso es totalmente diferente. De parte de Dios, eso es genuino. Él sí desea vernos bien, Él sí desea que nosotros seamos prósperos, que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, porque así lo dice su palabra. Entonces, querido amigo, no dudemos que Dios es el Dios que restaura, no dudemos que Dios es el Dios que transforma, pero recordemos que también necesitamos tener humildad en el corazón para reconocer que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener esa humildad en nuestro corazón para reconocer que no puedo seguir caminando solo, que necesito a Dios. Y no esperemos cansarnos de la situación, porque es lo que muchas veces nos pasa. Cuando me pongo a pensar la mujer que 12 años estaba enferma, yo digo, no puedo juzgarla que por qué se aguantó 12 años, porque nosotros hacemos lo mismo. Nosotros acudimos a todas las cosas, tal como hizo Lot. Él vio, bueno, allá hay riquezas, entonces me voy allá. Y no pregunto, Dios, ¿es tu voluntad que vaya yo allá? Dios mío, ¿es tu voluntad que yo tenga este tipo de amistades? Porque mira, ¿qué fue lo que hizo que Lot fuera capturado? Que se fue acercando a la ciudad de Gomorra, y dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos. Su maldad era grande ante el Señor. Porque Lot puso sus ojos en las provisiones, en la prosperidad, en las riquezas. Ahí hay un principio que también la Biblia nos advierte siempre, que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Y Lot se fijó en toda esa prosperidad, en todos esos bienes, en todo lo que él iba a crecer como persona. Se fue, y sin darse cuenta se fue juntando con gente mala, tal como los hombres de Sodoma y Gomorra. Y cuando vino la calamidad sobre Sodoma y Gomorra, pues Lot andaba con ellos y se fue de cola. Se fue prisionero con ellos y le quitaron todos sus bienes. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, por no pedir la sabiduría, por no reconocer que existe Dios, por no reconocer que necesitamos a Dios, nos hacemos autosuficientes. Seguro vamos a terminar en tragedia, vamos a terminar en calamidad. Pero tengamos la humildad y ese corazón que tuvo Abraham. Abraham siempre tenía a Dios presente. Cuando él se fue a tal lado, donde él estuvo, construyó un altar para el Señor y ahí le adoró. Donde Abraham iba en el nombre del Señor. Y por eso él tuvo la victoria sobre los enemigos de Sodoma y Gomorra. Imagínate, eran 4 a 5 reyes, pero perdieron los de Sodoma y sus amigos. Abraham era él solo con sus 318 criados y fue a derrotar a los que derrotaron a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. Entonces, tener a Dios de nuestro lado es restauración segura. Tener a Dios de nuestro lado, no importa si has caído, si has fracasado. La Biblia incluso dice que aún el justo, si se cae, se vuelve a levantar. O sea, si se cae, se vuelve a levantar. La voluntad de Dios es que nosotros nos levantemos, no que nos quedemos en el piso. Pero lo que el diablo quiere para nuestras vidas es que nos quedemos tirados en la lona y nunca más nos levantemos. Pero necesitamos creerle a Dios y no creer las mentiras del diablo, porque creerle al diablo es quedarnos de brazos cruzados, es aceptar nuestra temporada como nuestra nueva normalidad. Y esa no es nuestra normalidad, porque Dios nos ha bendecido desde los lugares celestiales. Entonces, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y cuando hablamos de bendición, no nos referimos solo a las cosas materiales, no me refiero solo al dinero, solo a los carros, a las casas, sino que también hablamos del área espiritual. Hablamos de nuestra vida, del intelecto, de todas las cosas, porque podemos tener muchas cosas en la vida, pero si estamos enfermos de la mente, si estamos enfermos del corazón, no vamos a tener paz, tampoco vamos a disfrutar esas cosas. Y Dios puede restaurar eso, pero no caigamos como el error de la mujer con el flujo de sangre que 12 años, la Biblia dice que ella ya había gastado todo su dinero con los médicos, que ya había acudido a los mejores doctores, a las mejores, en el tiempo de ahora, imagino yo, a los mejores cirujanos, a los oncólogos, a todos, había acudido a los mejores médicos en los hospitales de prestigio y nada. La Biblia dice que se había quedado sin dinero, entonces no tenía más, ya no tenía nada más que confiar en Jesús. Así es. Pero si miramos a Abraham, él era un hombre diferente, porque él nunca dejaba a Dios por último. Él ponía a Dios de primero. Así es. Y a él no le pasaban esas cosas. Él tenía a Dios de primero. Entonces, queridos hermanos, amigos y quienes nos están viendo, tengamos a Dios en nuestra vida. Que pongamos nuestra confianza en Dios y no en nuestras capacidades, no en lo que nosotros creemos saber, poder hacer. Aprendamos a confiar en Dios. Y es ahí cuando el Señor va a empezar a transformar y va a empezar a restaurar nuestras vidas, va a empezar a sanar nuestros corazones, nos va a liberar de toda esclavitud, nos va a romper toda cadena de depresión, toda cadena de mentiras, de malos pensamientos, pensamientos negativos del que no puedo, del que estoy condenado a esto, del que de aquí no me voy a levantar. No, Dios va a empezar a restaurar nuestra manera de pensar porque nosotros vamos a creer en Él.